Miércoles, 30 de abril de 2025. Eran las horas en que Buenavista respira diferente, cuando la tarde empieza a empujar gente hacia las salidas, y el metro se convierte en una corriente que arrastra más que en la que nadas. Un hombre de 29 años caminaba hacia la salida, como cualquier otro día, como cualquier otra persona. Y en algún punto entre el andén y la calle, sintió algo, un piquete, pequeño, preciso, casi imperceptible entre el roce de los cuerpos y el ruido del sistema. Volteó. No había nadie, o había demasiados, y era imposible saber cuál. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal. Eso es lo que más hiela de esta historia. No el dolor, que dicen que es mínimo, no el miedo inmediato, aunque ese también existe. Es el instante después, cuando te das cuenta de que algo te pasó y no puedes ponerle cara. Buenavista no es cualquier estación. Es el punto donde la línea B se encuentra con el tren suburbano, con los autobuses foráneos, con miles de personas que llegan o salen de la ciudad cargando maletas, bolsas, prisa, cansancio. Es un nodo de conexión que concentra flujo de distintas procedencias en un mismo espacio cerrado, techado, con pasillos que se estrechan y horas en que el cuerpo humano se convierte en el obstáculo más cercano al que tienes. Y en ese tipo de lugares, donde la multitud es la norma y el contacto físico es inevitable, alguien encontró una forma de hacerse invisible mientras causaba daño. Este no fue el primer caso. No lo será el último, mientras el problema siga siendo tratado como incidente y no como patrón. Los pinchazos en el metro de la Ciudad de México llevan meses generando miedo, especulación y, sobre todo, esa clase de conversación que ocurre entre susurros porque nadie quiere ser el que lo dice en voz alta. Que bajar al metro ya no se siente seguro. Que hay algo en esos pasillos que antes no estaba, o que estaba pero nadie lo nombraba. Que el miedo se ha vuelto parte del trayecto, tan cotidiano como esperar el tren o calcular si alcanzarás a llegar a tiempo. Y Buenavista concentra ese miedo con una intensidad particular. No es el único lugar donde han ocurrido casos, pero sí es el lugar donde la combinación de factores crea las condiciones más propicias para que ocurran. La densidad del flujo, la mezcla de usuarios, los pasillos de conexión entre sistemas de transporte distintos, donde la vigilancia se fragmenta entre jurisdicciones que no siempre coordinan. El punto exacto donde alguien puede entrar, actuar y salir antes de que nadie entienda qué pasó. El hombre de 29 años que salía de Buenavista ese miércoles no eligió ser parte de esta historia. Solo quería irse a casa. Y lo que le pasó mientras lo intentaba dice más sobre el estado de esta estación y del sistema que la contiene que cualquier comunicado oficial que se haya emitido después. Porque los comunicados hablan de casos aislados. Esta historia habla de por qué Buenavista se convirtió en el lugar donde los casos eligen ocurrir. Quédate, porque lo que viene después es lo que nadie ha dicho en voz alta todavía. Para entender por qué Buenavista genera miedo, hay que entender primero lo que Buenavista es en realidad. No lo que el mapa dice, lo que el cuerpo siente cuando la atraviesas. Es una estación de conexión múltiple. Eso suena técnico y neutro, pero lo que significa en la práctica es que Buenavista no tiene un solo tipo de usuario. Tiene muchos, y conviven en el mismo espacio sin que el espacio haya sido pensado para absorber esa convivencia de manera segura. Llegan los que toman el metro para cruzar la ciudad, los que vienen del tren suburbano desde Cuautitlán o Huehuetoca, cargando el viaje encima, los que conectan con la Central del Norte para salir hacia otros estados, los que trabajan en la zona de Tepito o La Lagunilla y usan Buenavista como puerta de entrada,
los que simplemente pasan porque es el camino más corto entre un punto y otro. Esa mezcla, que en otra estación podría ser simplemente diversidad, en Buenavista se convierte en algo más complejo, porque la diversidad de flujos tiene una consecuencia que los urbanistas conocen bien y los usuarios sienten antes de poder explicarla. Cuando nadie es claramente el usuario típico de un espacio, la vigilancia informal desaparece. En una estación donde todos se conocen de vista, donde los mismos rostros aparecen cada mañana, existe una forma de control social invisible. La gente nota lo que no encaja, nota al extraño, nota el comportamiento que no corresponde. Pero en Buenavista, donde cada persona puede ser de cualquier parte y estar ahí por cualquier razón, ese control desaparece. Nadie nota al extraño porque todos son, en cierto sentido, extraños entre sí. Y en ese vacío de vigilancia informal es donde ocurren las cosas que después aparecen en las noticias como sorpresa, aunque en realidad no deberían sorprender a nadie. Los pinchazos no requieren fuerza, no requieren confrontación, requieren anonimato, requieren una multitud lo suficientemente densa para que el contacto físico sea invisible y lo suficientemente heterogénea para que nadie sepa quién es quién. Buenavista ofrece ambas condiciones con una regularidad que no es accidental, es estructural. Y luego está el diseño físico de la estación. Los pasillos de conexión entre la línea B y el tren suburbano no fueron concebidos para los volúmenes que manejan hoy. Cuando Buenavista abrió su tramo del tren suburbano en 2008, la proyección de usuarios era una cosa. La realidad que llegó fue otra. Los pasillos se estrecharon no porque los muros se hayan movido, sino porque la gente que los atraviesa multiplicó y el espacio no. Y en un pasillo estrecho, donde la multitud empuja y los cuerpos se tocan sin que nadie lo haya elegido, la diferencia entre un roce involuntario y un piquete deliberado desaparece en décimas de segundo. Eso es lo que hace tan difícil defenderse. No es que los usuarios no estén alerta, es que el entorno ha sido construido, sin querer, como el escenario ideal para que ocurra algo que requiere exactamente esas condiciones. Y hay algo más que nadie dice cuando habla de la inseguridad en Buenavista. El miedo no empieza cuando te pinchan, empieza mucho antes. Empieza cuando bajas las escaleras y sientes que el espacio te absorbe. Cuando el techo se cierra y el ruido se multiplica y pierdes la orientación por un instante. Ese miedo previo, ese estado de alerta constante que los usuarios de Buenavista han aprendido a cargar como parte del trayecto, tiene un costo que no aparece en ninguna estadística oficial, pero que se acumula en el cuerpo de manera silenciosa y persistente. Y la siguiente pregunta no es cómo ocurrió, es cuánto tiempo lleva ocurriendo sin que nadie lo detuviera. Los casos de pinchazos en el metro de la Ciudad de México no empezaron en Buenavista. Empezaron en distintas estaciones, en distintas líneas, con distintas víctimas, y durante semanas fueron tratados como hechos aislados, un caso aquí, otro allá. La distancia entre ellos era suficiente para que cada uno pudiera ser explicado como excepción, como mala suerte, como algo que le pasó a alguien, no como algo que le podría pasar a cualquiera. Esa narrativa de la excepción fue conveniente para quienes tenían que responder preguntas incómodas. Mientras cada caso era un incidente, no había patrón, y sin patrón no había falla sistémica, y sin falla sistémica no había responsabilidad que reclamar. Pero los usuarios del metro no procesaban la información como incidentes aislados, la procesaban como lo que era, una acumulación. Cada caso nuevo que aparecía en redes sociales, en grupos de WhatsApp, en conversaciones de trabajo, añadía una capa más a un miedo que ya existía,
pero que ahora tenía nombre y tenía forma. El piquete, la aguja, la sustancia que nadie sabía exactamente qué era, pero que generaba síntomas que los médicos confirmaban y que las autoridades tardaban en reconocer. Y en ese espacio entre lo que los usuarios sentían y lo que las autoridades admitían, el miedo creció de una manera que ninguna campaña de comunicación institucional ha podido revertir del todo. Buenavista entró en ese mapa de miedo con fuerza particular, no solo por el número de casos reportados, sino por lo que representa como espacio. Es una estación que la gente no elige por gusto. La eligen porque es el camino, porque es donde conectan, porque no hay una ruta alternativa que les permita evitarla. Y esa condición de inevitabilidad convierte el miedo en algo diferente a lo que sería en cualquier otro lugar. Cuando el lugar que temes es opcional, puedes evitarlo. Cuando es obligatorio, el miedo se instala de otra manera, se vuelve crónico, se convierte en parte del trayecto diario, en algo que cargas antes de bajar las escaleras y que sueltas, si puedes, cuando vuelves a ver la luz del día. Hay usuarias que han cambiado la forma en que usan la estación, que ya no viajan solas en ciertos horarios, que llevan la mochila al frente, que caminan pegadas a la pared, lejos del centro del pasillo, donde la corriente de cuerpos es más densa, que llegaron a esos ajustes no porque alguien se los enseñara, sino porque el entorno las fue educando de manera silenciosa y persistente sobre dónde estaba el peligro. Eso es adaptación al miedo. Y la adaptación al miedo tiene un costo invisible que no aparece en ningún informe de seguridad, pero que se paga todos los días. El sistema respondió con cámaras adicionales, con mayor presencia de elementos de seguridad en algunas horas, con comunicados que reconocían los casos sin terminar de explicar qué se sabía sobre los perpetradores, qué sustancias estaban usando, qué protocolo debía seguir una víctima en los primeros minutos. La información llegó tarde, fragmentada, con la textura de quien responde porque no puede no responder, no porque tenga algo claro que decir. Y mientras tanto, el miércoles 30 de abril de 2025, un hombre de 29 años salía de Buenavista y sentía el piquete. No era el primero, y en ese momento, nadie en ninguna oficina podía garantizar que sería el último. Lo que viene después es la parte que más incomoda, porque ya no habla de lo que pasó, habla de por qué estaba destinado a pasar. Aquí es donde la historia cambia de forma, porque hasta este punto, lo que tienes es una narrativa sobre inseguridad, sobre una estación difícil, sobre casos que se acumulan, sobre usuarios que aprenden a tener miedo y lo incorporan al trayecto como si fuera parte del precio del boleto. Esa narrativa es real, pero es incompleta. Lo que la completa es esto. El tipo de vulnerabilidad que existe en Buenavista no es nueva. No apareció con los pinchazos. Los pinchazos la revelaron, pero la vulnerabilidad llevaba años construyéndose en silencio, en documentos técnicos, en reportes internos, en diagnósticos que identificaban los puntos críticos de la red de metro y que señalaban, con distintos lenguajes pero con la misma dirección, que Buenavista era un espacio que necesitaba intervención. La pregunta que esos documentos nunca responden, porque no es su función responderla, sino la de quienes los reciben, es por qué la intervención no llegó antes de que los casos comenzaran. No hay una respuesta única, hay varias, y todas juntas forman algo más perturbador que cualquiera por separado. La primera, los recursos de seguridad del metro se distribuyen siguiendo lógicas que no siempre coinciden con los mapas de riesgo real. Las estaciones más visibles, las que aparecen en las rutas turísticas o en los discursos de modernización, reciben atención desproporcionada.
las que concentran flujo de usuarios más vulnerables, de zonas con menos poder político, de trayectos que nadie en las oficinas de planeación realiza personalmente, quedan en un segundo plano que se justifica siempre con el presupuesto, pero que responde también a algo más difícil de nombrar. La segunda, la coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad que operan dentro de Buenavista es, en el mejor de los casos, imperfecta. La línea B es del metro. El tren suburbano tiene su propia jurisdicción. Los accesos a la calle involucran a la policía de la alcaldía. En los espacios de transición entre esas jurisdicciones, en los pasillos donde un sistema termina y otro empieza, existe una zona gris donde nadie tiene responsabilidad clara y donde, por lo tanto, nadie responde de manera clara cuando algo ocurre. Y la tercera, la más difícil de sostener sin que se sienta como acusación, es esta. El usuario de Buenavista no tiene la misma voz que el usuario de otras estaciones. Sus quejas no llegan con la misma urgencia. Su miedo no genera la misma presión. El sistema responde a presión, y la presión que puede ejercer quien depende del transporte masivo porque no tiene alternativa es distinta a la presión que puede ejercer quien tiene opciones. Eso no es una teoría, es la mecánica básica de cómo funcionan los sistemas públicos cuando no están obligados a rendir cuentas de manera uniforme a todos sus usuarios. El hombre de 29 años que fue pinchado en Buenavista el 30 de abril de 2025 reportó el caso. Eso es importante, porque muchos no lo hacen, porque el proceso de reporte es engorroso, porque no siempre está claro a quién reportar, porque el tiempo que toma hacerlo es tiempo que alguien que ya llega tarde no puede dar. Y cada caso que no se reporta es un dato que no existe, un punto que no aparece en el mapa, una razón menos para que alguien decida que el problema ya es suficientemente grande para justificar la solución. El subregistro no es accidental. Es consecuencia de un sistema que pone la carga del reporte sobre quien ya cargó con el daño. Y mientras el subregistro existe, el patrón oficial sigue pareciendo menos grave de lo que es. Y mientras parece menos grave, la urgencia de actuar se diluye. Y mientras la urgencia se diluye, el siguiente caso es solo cuestión de tiempo. Eso es lo que el sistema sabía. No necesariamente en esos términos, no necesariamente con esa claridad. Pero las condiciones que producen este resultado estaban documentadas, identificadas, nombradas en alguna forma, y el resultado llegó de todas maneras. No hay un final ordenado para esta historia. Eso es lo primero que hay que decir, porque los finales ordenados serían mentira, y esta historia no merece eso. El hombre de 29 años que fue pinchado en Buenavista el 30 de abril de 2025 recibió atención médica. Ese dato importa. También importa que tuvo que pedirla él mismo, que el proceso que siguió después dependió en gran medida de su propia capacidad de navegar un sistema que no siempre facilita el camino a quien acaba de recibir un daño que no eligió. La estación Buenavista sigue operando. Sigue recibiendo los flujos de la línea B, del tren suburbano, de los autobuses que conectan con otras partes del país. Sigue siendo el nodo que es, porque el sistema de transporte que la rodea no tiene, todavía, una forma de redistribuir lo que ella concentra. Y en sus pasillos, mañana y el día siguiente, habrá personas que bajarán las escaleras cargando ese estado de alerta que ya se volvió crónico, que llevarán la mochila al frente, que caminarán pegadas a la pared, que calcularán, sin pensarlo, dónde está el peligro más probable. Eso es lo que más pesa de esta historia. No el caso del miércoles, aunque el caso del miércoles importa. Lo que más pesa es que el miedo ya cambió la manera en que miles de personas
usan ese espacio, y ese cambio ocurrió sin que nadie tomara una decisión explícita de provocarlo. Ocurrió solo, por acumulación, por abandono, por la suma de todo lo que no se hizo cuando todavía podía hacerse antes. Las soluciones existen, no son misteriosas ni requieren tecnología que no esté disponible. Requieren voluntad y requieren recursos aplicados con la lógica de que todos los usuarios del sistema merecen el mismo nivel de seguridad independientemente de qué estación usen y desde qué parte de la ciudad lleguen. Cámaras que realmente funcionan y que realmente alguien monitorea en tiempo real. Protocolos claros de reporte que no pongan la carga sobre la víctima. Coordinación real entre las jurisdicciones que se traslapan dentro de Buenavista. Presencia de seguridad distribuida con inteligencia, no decorativa. Nada de eso es imposible. Lo imposible es seguir fingiendo que lo que ocurre en Buenavista es sorpresa, porque lo que ocurre en Buenavista es el resultado visible de un sistema que decidió, durante años, que ciertos espacios y ciertos usuarios podían esperar, que el problema no era todavía suficientemente grande, que habría tiempo después para hacer lo que debió hacerse antes. Y mientras se esperaba ese después, el miércoles 30 de abril de 2025 llegó, y llegará el siguiente, y el que venga después de ese, hasta que alguien decida que el umbral ya se cruzó. Pero aquí está la pregunta que esta historia deja sin respuesta, porque no tiene una fácil. ¿Cuántos casos hacen falta para que el umbral se cruce? ¿Cuántas personas tienen que salir de Buenavista con un piquete en el cuerpo y el nombre de nadie para buscar? ¿Cuántos miércoles tienen que pasar antes de que la urgencia que sienten los usuarios desde hace meses llegue con la misma intensidad a los lugares donde se toman las decisiones? El andén de Buenavista no espera esa respuesta. Sigue ahí. Mañana va a llenarse de nuevo. Y entre toda esa gente que baja las escaleras y calcula en silencio dónde está el peligro, habrá alguien que todavía no sabe que hoy va a ser parte de esta historia. El sistema lo sabe, o debería, y eso es lo más difícil de soltar cuando apagas este video.